Entonces, el anterior, Moshe hizo la serpiente de cobre y la puso en un mástil. Y en efecto, cuando una serpiente mordía a alguien, ese miraba a la serpiente de cobre y se salvaba. Ahora, esto yo no lo mencioné, no lo leí, pero voy a leerlo rápidamente ya que estamos de vuelta aquí. En Isaías 11, ese es el verso, bueno, el primer verso dice: saldrá una vara del tronco de Yishai, un vástago retoñará de sus raíces. Está hablando de la rama de David. Yahushua dijo no ser la rama de David, él dijo ser la raíz de David. Por ende, la rama es la segunda manifestación de Yahweh en la tierra. Uno sigue este capítulo y por ahí del verso 11 dice, voy a leer desde el 10, dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Yishai, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será exaltada. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Yahweh alzará otra vez su mano. Entonces, ese otra vez su mano es la segunda manifestación, la mano de Yahweh, testigo como Moshe, porque ahí está hablando del éxodo. Por eso dice: para recobrar el resto de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía. Entonces está hablando del segundo éxodo. Dice más naciones, refiriéndose a todas las naciones del mundo. El segundo éxodo, cuando se vuelve a manifestar. Y dice el 10, acontecerá en aquel tiempo, o sea, cuando Yahweh vaya a hacer el segundo éxodo, nuestro tiempo, que la raíz de Yishai, que es Yahushua, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, o sea, estará ya como una bandera en lo alto, a la derecha del Padre, como cuando el viento, la ruaj, hace que una bandera se ponga a un lado del asta, ¿verdad? Del mástil. Entonces, pendón a los pueblos, será buscada por las gentes. La gente anda desde hace 2000 años diciendo cuándo se va a manifestar, dónde está, qué se hizo, será que está vivo, será que no, ¿verdad? La gente que no tiene fe, por supuesto. Será buscada por las gentes y su habitación será exaltada, porque se encuentra a la derecha del Padre. Lo más exaltado que puede existir de todas las realidades es donde está Yahushua. Esto en hebreo, el verso 10, me voy al hebreo y dice: y acontecerá Behayá Bayom Jahu, en ese día, dice Shoresh, la raíz Yishai, la raíz de Yishai, que estará levantada, Asher Omeid Leneis, por pendón, Neis. Que se acuerdan que aquí en hebreo, cuando estamos dice: Moshe hizo la serpiente de cobre y la puso en un neis. Entonces es la misma palabra que es la raíz del nombre Nisan, el mes de milagros. Porque Nes se ve como milagro, porque es una señal que marca algo. Como cuando se pone una vara o un mástil, o simplemente, o sea, ustedes han visto todos los letreros que están en la calle, primero se pone un tubo, un mástil, y después el letrero, la señal. Entonces, un Nes es una señal, una marca que da testimonio, o que anuncia, o que indica, o un milagro. Porque repito, un milagro llega a marcar a la persona, el momento, todo eso. Entonces, Nes es la palabra Nun Samech. Eso es interesante ahora que lo pienso, porque se puede ver como el primero y el último. De hecho, último y primero. Ya van a ver por qué. Nes. Nun Samech. Estas letras en el Aleph Bet van en ese mismo orden. Por eso es que esta tiene valor 50 y esta 60. Es la que le sigue, porque a partir de la Yud se va subiendo de decena en decena, ¿verdad? Entonces la Yud es 10, después la Kaf es 20, después la Lamed es 30, etcétera, etcétera. La Nun es 50, la Samech es 60. Entonces son como hermanas, por decirlo así, van juntos. Normalmente van así en el alfabeto y así en esta palabra. Y son una señal, una marca, un milagro. ¿Cuál es el milagro o la marca o la señal que vemos ahí? Que el primero, por si algo se lee derecha e izquierda, pero en este caso la Samech representaría el primero, porque la fe en Mashiach es el escudo. La Samech es un escudo, es un círculo. Fue Yahweh a través de Yahushua el primero, la palabra que hizo el círculo de la tierra.
que trazó el círculo de la tierra. Es el escudo porque la fe en Él es lo que nos protege. Es un soporte, así como Él es la autoridad, como la vara de Moshe. Se dice que la Samech es el soporte de la Nun, porque la Nun es la primera letra de Nafal o de Nefelim, que es el cayó o caídos. Entonces la Nun representa un caído, no solo un ángel caído, representa también una persona que cayó en el error, en el pecado, como el hijo pródigo, que curiosamente el último testigo como Moshe es descendiente de Nun, un hombre que se llamó Nun, hijo de Efraín, hijo de Yosef. Y Yahweh prometió que de ahí vendría el último, el testigo como Moshe, que vendría como hijo pródigo, como se profetizó en Lucas, y que tendría como soporte a Yahushua el primero a través de la fe. Entonces, Yahushua salvando al último se convierte eso en un milagro de fijo y una señal para las épocas. Entonces, una vez que se levanta con la Samech, forman el milagro. Y el valor numérico sería 110. Si sumamos 1 más 1 más 0, tenemos 2, que esa es la raíz numérica. Entonces, la raíz del Nes es 2, como el primero y último. Entonces, es interesante que cuando Yahushua, y esto sí lo leímos, entonces no lo voy a leer ahorita, cuando Yahushua estuvo en la tierra, él dijo, y de la forma que Moshe levantó a la serpiente en el desierto, así el Hijo de Hombre debe ser levantado, y atraer a todos así. Entonces eso es en pictográfico, que se ve como un arado, como para arar la tierra, una herramienta. Entonces también se podría ver, ¿verdad? el que bueno, en este caso, porque esto se conecta como con la semilla germinando, muy particular, que se parece mucho al espermatozoide, y esto es el primer Aleph Bet que hubo. Entonces la semilla que es puesta en el arado, o que es sembrada básicamente. Y qué curioso que el arar la tierra y poner semilla, lo que sigue después es milagroso. Porque como veíamos en la parábola, el hombre que siembra no sabe cómo crece, nada más espera y cuando ve sale. Entonces es un milagro. ¿Y qué pasa cuando uno siembra algo? Sale primero un mástil y después las ramas, la vara y las ramas. Y vea, se puede ver como la vara y la serpiente, el Nes. Entonces la misma palabra de mástil o asta se puede ver como la serpiente puesta hasta en una cruz, porque ahí adentro hay una cruz. Eso era profético, hasta eso era profético, ¿verdad? Porque por eso fue que Miriam y Yosef tuvieron que irse a Egipto, y después Yahweh le dijo a Yosef, tráigase de vuelta a Yahushua para Israel. Entonces de Egipto mandó a llamar a su hijo. Y lo triste es que la gente mucha gente no entiende que las profecías tienen varios cumplimientos, siendo el último el mayor y el que llega a completar todo. Con eso me refiero a que ellos dicen, ves que nosotros salimos de Egipto. Entonces a lo que se refiere ahí en Oseas es a Israel como el hijo. No tienen están en esa cajita judía de mandamientos de hombres y no logran entender que eso mismo, hablando de lo que pasó, se convierte en una profecía de lo que vendría. E incluso después, cuando agarra a los 144,000, los saque de Egipto y de Asiria y de todos los lugares a donde los puso, como vimos ahora en Isaías. Y como dice usted, después habla de Efraín. A Efraín le dice, te pondré por primogénito también, que es una profecía para el último. Entonces, como decía, es interesante que Yahushua hizo mención de la serpiente en el desierto como una profecía de que Yahushua sería colgado de un madero, pero también a través de Isaías, donde mencionó el que la raíz de David estaría como estandarte, como Nes,
se conecta con esto, y por ende esta profecía también tiene que ver con algo que está ahorita en este momento sucediendo. Mashiach 358, el valor numérico, igual que el valor numérico de Nahash, serpiente, está a la derecha del Padre en un lugar exaltado, levantado como un asta, y todos nosotros estamos creyendo en Él y por ende siendo sanados de la consecuencia de nuestros pecados, como ellos eran sanados de las mordidas de las serpientes cuando veían a la serpiente y creían obviamente en la sanidad de Yahweh. Además de, como hablábamos, de que al volver a ver para arriba les daba la perspectiva necesaria de que es Yahweh el que hace todo, que Yahweh es bueno y que de Él vienen todas las cosas. Entonces, decía el verso 9, Moshe hizo la serpiente de cobre y la puso en un mástil. Y en efecto, cuando una serpiente mordía a alguien, se miraba a la serpiente de cobre y se salvaba. Partieron los Yisraelim y acamparon en Obot. Obot es la misma palabra que se podría, o sea, es, ¿verdad?, por las letras hebreas, que se podría pronunciar Abot. Un robot, dijo. Abot. Que Abot es padres. Padres. Obot, una de las traducciones que se les dan es espíritus de los muertos. Y una de las conexiones que se hace, o también medium, el espiritista, el que conecta a las personas supuestamente con el muerto. Y una de las conexiones que se hace es porque se escribe igual que Abot, y padres, haciendo referencia a los antepasados que ya han pasado, y por ende la gente trata de comunicarse con ellos, y por eso la relación de Abot, los antepasados, con Obot, espíritus de muertos con los que se comunican los mediums o los enteriums. Obot es Aleph, Bet, Taf. Entonces en esa concordancia dice odre para agua, o odres, me imagino, porque está en plural. Ok, aquí además de eso dice el que habla con los muertos, el que invoca a los muertos, espíritu, fantasma. Dice uno que tiene un espíritu familiar. Entonces por eso la conexión con botellas, porque se meten en el cuerpo como si fuera un recipiente, siendo el ser humano un envase. También se puede ver porque Salomón encerró muchos de los demonios en botellas. Entonces hay una relación, ¿verdad? Ahí, por eso lo traducen así, pero Obot, como espíritus de los antepasados con los que se comunicaban estos medios, viene siendo como la más correcta y que se conecta perfectamente con la historia y con los otros lugares a los que están por ir Israel, porque empezaron a andar por lugares cuyos nombres hacen alusión a gente que adora a los muertos, se comunicaba con los muertos, y después Yahweh les reclama en Isaías 57, por ejemplo, el que desde este tiempo en el que estamos leyendo, por donde anduvieron, hasta el tiempo de Isaías, seguían adorando a los muertos. Y se podría decir que hasta hoy en día, en lo que respecta a los judíos. ¿Recuerdan en el Shavuot? Ellos el día 33, los judíos, por un mandamiento de hombres, el día 33 de la cuenta del Omer, que son 49 días a partir de Bikurim, primeros frutos, para ellos Bikurim es el 16 de Aviv. Entonces 33 días después de ahí, curiosamente 33, ¿verdad?, como la edad de Mashiach, van a un cementerio y hacen unos rituales donde encienden unas fogatas y se tratan de comunicar con sus antepasados. Y entre esos de los que están en ese mismo cementerio es el que se dice que escribió el Zohar. Entonces es así como súper especial, ¿verdad? Entonces van ahí. De hecho este año que fueron hubo varios muertos porque hubo una estampida de gente. No sé si recuerdan que habíamos hablado de que los espíritus, los Obot, fueron de fijo los que causaron eso. Y Yahweh lo permitió por estar en esa idolatría de los muertos.
Entonces, es algo que siguen hasta hoy en día lo que respecta a los judíos, tristemente. Hay algunos círculos cristianos donde también se ha metido, por supuesto. Pero el punto es, donde entraron acá, también van a Bet Peor, recuerdan, que es la casa de Peor. Recuerdan Peor, que es como el hueco, el vacío, y que se conecta con el Seol. Curiosamente, Baal Peor, el señor del hueco, hace alusión a el ser que está a cargo de la entrada del infierno, que aparece en Isaías como uno que abre su boca inmensamente para tragarse a las almas. Y se acuerdan lo que sucedió en el concierto de hace poco de Travis Scott, que murieron varios con un ritual ahí muy satánico, y una de las cosas satánicas que pusieron ahí, que lo han puesto todos los festivales que ha hecho con el mismo nombre, es una cara de él gigante y la gente entra por su boca. Y eso fue sacado de una pintura de un artista llamado Bosco, que ha hecho varias que son la entrada al infierno. Entonces representa la entrada al infierno como una cabeza gigante y la gente entra por su boca, así como la misma escritura lo dice, que ensancha su boca para tragárselos. Y cuando dice que ensancha la boca, Yahweh utiliza un sinónimo de peor, o más bien la misma raíz, usa parar, por el hecho de que es como que hace el hueco grandísimo de la boca. Y qué curioso, porque ahora el hermano Arman, testigo, me puse a ver, que a veces estoy viendo y me sale alguna curiosidad, entonces voy a ver qué es la historia. Y estaba viendo una historia de un hombre que era sorprendente lo que comía. Se comía todo lo que se encontraba al paso, no podía saciar su hambre y continuaba siendo flaco. Y el hombre empezó, o sea, desde niño empezaba a robar porque no tenía cómo comer tanto. Entonces empezó a robar con amigos, pero después un francés lo vio y se dio cuenta que tenía mucha, o sea, que era muy sorprendente verlo comer. Entonces dijo, aquí voy a sacarle plata, y lo metió en algo como estilo circo. Y después el hombre dijo, aquí soy yo el artista. Entonces se fue él solo y empezó a hacerse el show solo él. Y él se comía lo que fuese. Y un día se lo llevaron al hospital y hasta se iba a comer el reloj del doctor. O sea, porque se comía cosas vivas, objetos, lo que fuera. El doctor le dijo, si usted se come eso, yo lo abro para sacárselo. Y lo metieron, se metió en el ejército. Un día le fue mal, lo mandaron al doctor. El doctor vio cuánto comía y dijo, quiero hacer experimentos con él para ver por qué es esto. Le dieron un gato, se comió el gato, así, y se tragaba la sangre. Dice que hasta se bebía la sangre. Y que este doctor lo cubrió y lo protegió porque querían ver qué hacían con él. Y le seguía dando comida. Dice que una vez se comió, en uno de los experimentos que hicieron, se comió la cantidad de 15 hombres. Lo que 15 hombres se hubieran comido en un almuerzo, él se lo comió en un almuerzo, más 40 galones de leche en una sentada. Y terminaba de comer, dice que se le inflaba el estómago de una manera y caía dormido, que olía a diantres. O sea que ni siquiera podía estar cerca uno porque olía, pero espantoso. Que salía hasta vapor, porque pasaba caliente. Imagino el cuerpo trabajando para digerir todo eso. Y que ya tuvieron que hacer algo cuando se perdió un niño. Entonces, o sea, sorprendente. Y el montón de otras historias alrededor de eso. Pero tú imaginas el demonio que tenía ese ser, esa persona, como para no poder saciar el hambre y hasta comerse seres vivos, tragarse la sangre. Dice que cuando se comió el gato, después nada más vomitó el pelo y la piel. Algo así, exacto. Y tras de eso, por eso, ya que una vez que murió lo revisaron, dice que no lo pudieron revisar por mucho tiempo porque se empezó a podrir inmediatamente y que el olor era demasiado asco, que tuvieron que dejar la autopsia como a medio palo o algo así. No pudieron verlo más porque querían examinarlo más. Pero una de las cosas que les sorprendió fue que cuando le abrían la boca, era tan grande la entrada, ¿verdad? Como le estaba hablando del infierno, peor. Era tan grande la entrada que desde la boca se podía ver el estómago.
y dice que estaba todo lleno de úlceras por todo lado. El hombre fue al hospital porque dijo que pensaba tener un tenedor que se había comido un día atravesado y que lo había tenido por años ahí. Él decía, lo tengo por años. Ya cuando lo abrieron no encontraron el tenedor, lo cual también es curioso, ¿verdad? O lo digirió o en algún momento. Viera qué sorprendente lo que comía, y porque contaron más cosas de lo que comía, y no, pero ¿cómo puede ser? O sea, solo pensar que se come cosas vivas. Y bueno, solo pensar que se haya perdido un hijo, un niño, y él fue el que todo el mundo pensó al final. Entonces, Obot, Bet-peor y otro más que veremos aquí a través de lo que sigamos leyendo, creo que es por números 23 o 21, estamos 21, sí, que empezaron a ir por tierras que se daba la adoración a los muertos, y al parecer cayeron en lo mismo. Y no solo eso, representa, o sea, el hecho de que estaban en el desierto dando vueltas, y específicamente por esas tierras, se puede ver como como un microcosmos de la historia humana, en la cual las almas irían al Seol como Bet-peor, y después se devolverían, y después otra vez. También el hecho de que hay otro punto que quería mencionar con esto. Bueno, sí, el hecho de que aquí, ¿se acuerdan? Se estaban devolviendo, ya estaban a punto de entrar, final de los 40 años, y se empiezan a devolver para probarlos, Yahweh. Pero esa prueba los llevó a empezar a adorar a los muertos. A muchos, ¿verdad? Obviamente no a todos, bendito el Padre. Y, o sea, y muy similar a la apostasía, como entre más nos acercamos ya al fin de los tiempos, más la gente empieza a adorar lo que no debe, irse a lo más retorcido. Cuando ya estamos tan cerca de la entrada al reino, y los humanos dicen, ¿sabe qué? Hagamos lo que nos dé la gana. Y obviamente los bichos que los influencian como locos. Entonces, decía por acá, partieron los israelíes y acamparon en Obot. Entonces, el hecho de que acamparan en Obot, también sabemos, mucho era por orden, ¿verdad? Como ya tenemos que parar aquí y demás. Pero el hecho de que esté escrito así, sean estos los lugares que se mencionan, es particular, porque llegaron a buscar, por decirlo así, a los padres, a los antepasados, que sería como gente que no tiene esperanza en Yahweh, la busca en seres humanos, y peor, muertos, ¿verdad? No busca al poderoso vivo, busca a muertos. Exacto, que eso me acuerdo otra cosa. Recuerdan que les he dicho que se cree que el Gehinom, el infierno está debajo del valle del hijo de Hinnom, que está al lado suroeste de la montaña de Jerusalén. Y es el valle de Gehinom. Ahí estaba el Tofet, que Yahweh lo menciona en Isaías, que es un horno de fuego donde quemaban a los hijos para sus dioses. Entonces, en el Gehinom, el valle de Hinnom, estaba el Tofet, que era donde llevaban a los hijos a quemarlos. Así como sacrificaban a los hijos para Baal-peor, el señor del hueco, entre las piedras, entre las montañas donde se hacían como cavernas o se hacían huecos, lo sacrificaban ahí conectándolo con ese falso Elohim. Entonces, en el Gehinom estaba el Tofet, donde llevaban a los hijos para sacrificarlos para sus dioses. Y se cree, bueno, porque digo yo, se cree por el hecho de que en hebreo le llaman Gehinom al infierno mismo. Entonces, así como el paraíso parece ser que está debajo del monte Sión, entonces el infierno, que está a la pura par, como vemos en Lucas 16, la historia de Lázaro y el rico, estaría en Gehinom, debajo del Gehinom. Y por eso sería que está esa conexión con el fuego y con, o sea, es como por quemar a sus hijos, ahora van a ir al mismo lugar pero debajo. Como dicen los masones, as above so below, como es arriba es abajo. Entonces, como los hombres matan a sus hijos aquí, hay un lugar abajo inmediatamente, o sea, exactamente en el mismo lugar pero abajo, o sea, en la misma línea me refiero, donde van a ser quemados ellos por sus obras acá. Entonces,
el Gehinom se conecta con el infierno. Qué curioso. Sí, porque, o sea, que al principio había pensado que era un chiste, pero, o sea, porque no me imaginaba ventrílocos en ese tiempo, en el sentido de como show de hoy en día, pero sí me lo imagino como show para engañar a la gente, de vea un espíritu hablando a través del muñeco. Entonces, el bicho vaya y dele la plata al ventríloco. Pues sí, en ese caso sería, o sea, porque aquí acabo de hablar de un ser humano que tenga ese talento de hablar con la boca cerrada y puede engañar a un montón de gente cuando no tenía eso uno como show de entretenimiento, que dijera, uy, hay un muñeco hablando, en ese lugar habla un muñeco, y la gente yendo a consultar el muñeco, es que el espíritu entra en el muñeco, entonces yo nada más lo sostengo. Imagina cuánta gente engañada. Entonces eso puede ser una, como los encantadores, encantaban a las personas con el talento que tenían para engañar, pero también puede ser un espíritu, porque verdad, el ventríloco se mete en el muñeco y lo hace hablar, así como el demonio se metería en la persona y lo haría hablar cosas que no son, o que no debería, o hacer, verdad, obviamente. Entonces, sí, curioso, ¿qué más ibas a decir del ventríloco? Que no, es algo muy similar a lo de los terafín, pero yo creo que no es exactamente lo mismo, ¿verdad? Sí, no es lo mismo, porque el terafín, o sea, es lo mismo lo que acabo de decir, el demonio entrando en un cuerpo, solo que en el caso del terafín era la cabeza de un cadáver que un espíritu usaba para poder comunicarse. Entonces, partieron los israelíes y acamparon en Obot. Entonces eso es como dar a entender, ¿se acuerdan lo que vimos la vez pasada con Yahushua, que iba en la barca dormido y que era igual a Jonás? Jonás lo mandaron para Nínive, pero él dijo, no hombre, Nínive, me voy para España. Entonces, primero se va para allá, después se monta en un barco, baja al fondo del barco, después lo echan al mar, se lo traga un pez y baja al fondo del pez, y al bajar al fondo del pez, baja al fondo de la tierra en el Seol. Entonces empezó a alejar y alejar y alejar hasta llegar a lo más profundo. Aquí es algo similar, y Israel como pueblo se está alejando de la meta que era la tierra prometida y acampó o se estancó en Obot, en la adoración a los muertos, como por ejemplo como pueblo adorando a los falsos Elohim, como cuando Moshe le dijo a Yahweh, pero usted me manda y si ellos no me van a creer, ¿qué le voy a decir al faraón que me mandó? El faraón conoce a todos los Elohim, ¿cuál es su nombre? Entonces el Todopoderoso le dice, mi nombre es Yahweh. Cuando Moshe llega a donde el faraón, le dice, Yahweh me envió. Y el faraón dice, ok, trágame los libros. Y busca en todos los libros, digamos, como si fuera un diccionario de dioses. Busca el nombre por todos lados y dice, no, Yahweh aquí no está. En la Yud no está. Entonces dice, no está Yahweh. Yo no lo conozco, entonces ese no existe. Usted lo está inventando, vaya de aquí. Y Moshe le dijo, es que usted está buscando al poderoso vivo entre los muertos. ¿Cómo lo va a encontrar? ¿Cómo va a buscar el vivo en un cementerio? ¿No de que trabaje ahí? Entonces, ¿cómo va a buscar al vivo entre los muertos? Por eso se podría ver como Israel buscando a Yahweh entre los muertos. En el sentido de como cuando decían, ¿está Yahweh entre nosotros o no? Me refiero a ese tipo de israelita. Partieron los israelíes y acamparon en Obot. Partieron de Obot y acamparon en Ein Haabarim. Ein Haabarim es el pozo o el ojo de los que pasaron. Abarim como de Ibrim. Abar es pasar. Abar es pasar de un lado al otro, atravesar. Como Abraham, hijo de Eber, que pasó el Éufrates y por eso fue llamado Ibrí, que es lo que se convirtió en hebreo. Entonces, Ibrí. Aquí está diciendo Ain Haabarim. Vamos a ver cómo lo pone. Recuerda rápidamente. Y es que volvemos a lo mismo que he hablado con respecto a los judíos, sus opiniones y cómo si se llegan a, digamos, una acción de alguien, la llegan a desviar hasta el punto de adorar a los muertos e ir en contra de la Torah misma, ¿verdad? Porque yo, como les he dicho, yo he mencionado lo de Caleb, por ejemplo, porque hay algunos puntos interesantes con esa enseñanza. Por ejemplo, que Moshe le dio fuerza a Josué con la letra que le dio nombre nuevo para ir de espía, y a Caleb no le dio nada. Entonces como que Caleb iba como, y mi fuerza, Moshe no me dio a mí aliento para ir, entonces voy a ir a pedírselo o sea, yo lo vería como voy a ir a pedírselo al Padre Todopoderoso,
acordándome de mis antepasados y pidiéndole al Padre que por mis antepasados me ayude. Así lo vería yo, pero los judíos lo ven más como yendo a los antepasados, y ayúdenme, denme fuerza a ustedes, como hablando con los muertos, lo cual obviamente no estoy de acuerdo, ¿verdad? Yo lo vería más como, digamos, como vuelvo a lo mismo, decirle al Padre, Padre, por el mérito de mis antepasados, ayúdeme, por favor. Que en este caso, ahora nosotros en nuestro tiempo no pedimos por el mérito de los antepasados, porque hasta eso se ha acabado. Pedimos por el mérito de Yahushua, que es inagotable, es infinito. Entonces, pero sí, similar a como lo ven. Es similar orarle a un muerto que orarle a un ídolo, porque el ídolo es un poderoso muerto. Y cuando le oran a un muerto que ellos piensan que es un abuelo o un familiar, le están hablando en realidad a una entidad que se hace pasar por. Entonces, o sea, muy rara vez, porque sí sé que el Padre lo puede hacer, como cuando subió Samuel a hablar con Saúl, ¿verdad? De que puede pasar, pero es muy rara vez. Tanto así que la mujer que llamó a Samuel se asustó cuando lo vio llegar. Una de dos, se asustó porque se dio cuenta que era Saúl el que lo estaba llamando y dijo, uy, me van a matar, que esa es una posibilidad, tal vez la primera. Y la segunda porque dijo, sí vino el muerto, nunca vienen, yo los llamo, hago el papel, el ventrílocuo, saco el muñeco y nunca aparece. Esta vez sí apareció. Entonces ahí es donde se dio cuenta, es por autoridad del rey, o sea, es Saúl el que me está pidiendo esto. Entonces, aquí dice, qué curioso, lo ponen Iyá Haabarim, no lo ponen Ain. Sí, es que fue por como lo vi aquí que me pareció que era Ain, pero sí, en hebreo es Iyá Haabarim. Iyá Haabarim, que significa las ruinas de Abarim. Y Abarim, como dije, viene del verbo abar, que es pasar. Entonces, las ruinas de los que pasaron. Pero vean que vienen de Obot, o sea, de los que pasaron al otro lado, al otro mundo. Todos esos lugares tenían que ver con adoración a la muerte y con invocar poderosos o personas que habían fallecido para que aparecieran. Y se creía que en estos lugares específicamente sí se aparecían. Entonces, según culturas ahí antiguas, decían así, tal espíritu viene de esas áreas por donde están pasando ahorita los israelitas. Entonces dice, partieron los Yerualim y acamparon en Obot, partieron de Obot y acamparon en Iyá Haabarim. Ponen aquí un comentario. Los pasos desolados del desierto que conducen a Israel vía Monte Nebo, literalmente las ruinas de Abarim. O sea, aquí el punto es que se estaban, como habíamos dicho, alejando, acercándose a Yamsuf, ¿recuerdan? Pero en dirección hacia el Monte Nebo, que es donde eventualmente va a ser enterrado Moshe. Entonces se están acercando hacia Nebo a través de las ruinas de los que han pasado después de los padres, o sea, las ruinas de los padres que han pasado, y está por pasar Moshe. Ahora están yendo hacia el monte Nebo. Nebo viene de Naví, que Naví es profeta. Nebo es un dios falso, bueno, es un dios, ¿verdad? Un falso poderoso, y su nombre es Nebo porque viene de Naví. Nebo es el que se conocía en Egipto como Tot, los griegos como Hermes, los romanos como Mercurio. El dios de los pastores, de los ladrones, curiosamente, ambos mismo. El dios de los mensajeros y el dios de algunas otras cosillas, así lo ven. Pero el hecho de que es el dios de los mensajeros, mensajeros en el sentido de como los mensajeros del pasado adoraban a ese ser, pero también porque él es visto como el mensajero de los dioses. Entonces, es visto como el mensajero de los dioses, está conectado con Azazel. Digamos, yo considero que es Azazel, pero a través de las culturas ha habido tanto cambio que puede que se refiera a una entidad similar. Considero que es Azazel porque Azazel vino de los cielos
como un ángel caído, y le informó a los seres humanos acerca de lo que había en el cielo, y les enseñó cómo hacer armas y otro montón de cosas, les dio información. No solo él, pero él fue el que más información reveló y más negativa, el que trajo más pecado al mundo, y por eso a él fueron puestos todos los pecados, según Enoc. Él es culpado por todos los pecados de la humanidad, en contraste con Yahushua, que es el que perdona todos los pecados de la humanidad. Entonces representa el falso Mesías, porque es todo lo contrario. Por ende es particular que sea el Dios de los pastores y ladrones y mensajeros, como en el sentido de que viene como mensajero en el sentido negativo de falsos Elohim, por ende tiene doctrinas de demonios. Las doctrinas que enseña son doctrinas de demonios porque es mensajero de esos espíritus de error. Entonces Nebo representa a ese falso Elohim. También se podría decir que por eso fue enterrado ahí Moshe, el Naví, en el monte del profeta. Cuando vemos Nebo con su conexión con Naví como positivo. Pero aparte de eso, por eso Nabucodonosor es Nebucodonosor. En realidad no es así, pero el inicio sí es Nebuchadnezzar. Entonces él era el que adoraba, o era a través de su nombre una adoración a Nebo. El de los griegos, Hermes. Y Mercurio de los romanos. Por eso de hecho, y entre los superhéroes, Flash. Todos los superhéroes los sacaron de los dioses, entonces ese sería Flash. Por eso digamos, ¿se acuerdan cuando el Flash viejo tenía un sombrero con alas aquí? Así es como andaba Mercurio. Entonces, Nebo es ese falso Elohim. Se puede ver como el falso Mesías. Y por ejemplo, también representa al falso profeta, porque un profeta es un mensajero de un poderoso. Entonces Nebo es un falso profeta, esa entidad. ¿Recuerdan cuando Pablo andaba con Barnabé y dijeron que eran Mercurio y Júpiter, o Hermes y Zeus? Y dijeron, Pablo es Hermes, Mercurio, Nebo, porque es el que habla, y el otro Zeus, porque está calladito a la par. Entonces decían, él es el mensajero porque es el que habla, entonces él es Nebo, Mercurio. Y es muy interesante que hayan llamado a Paulus Nebo, siendo Paulus una representación del testigo como Moshe, y a Moshe lo entierran en Nebo, como mostrando, por decirlo así, que el de la humanidad pagana de Satanás adoran a Mercurio, a Azazel, etc. Pero Yahweh mandó a Moshe, como en contraste con ese nombre del monte donde fue enterrado. Similar a lo que hablábamos de Nehushtan, que es un espíritu que adoran unos doctores y que pueden hacer operaciones sin anestesia. Y el que adora a Mercurio o a Hermes logra, o sea, tiene una capacidad de hablar que convence a cualquiera. Exacto, buen punto. Moshe dijo, pero yo ni soy bueno para hablar. Y Yahu dijo, pero yo soy un niño, ni he aprendido a hablar. Era un joven, se refería, ¿verdad? No que tuviera 3 años. Ahora, digamos, por ejemplo, ahora que mencionas eso, yo me acabo de terminar de leer un libro que me ha comprado, ¿se acuerdan? De la memoria. Como ejercicios. O sea, en realidad lo que enseña es... o sea, usar la palabra trucos, pero no es nada del otro mundo. O sea, son como formas de poder aprenderse, digamos, números muy largos. Uno los convierte en letras, los convierte en palabras, se acuerda las palabras, las ve y ya se grabó el número. Es una técnica, exacto, técnicas o estrategias. Entonces son técnicas para poder acordarse de cosas, de números, de lo que sea en realidad. Llevan su trabajo también. Entonces a veces yo digo, no, la verdad no quiero acordarme de eso. Digo, ¿para qué voy a hacer tal cosa? No me quiero acordar, no es tan importante. Pero así se supone, no se puede acordar de todo, absolutamente todo lo que quiera. Yo, digamos, una persona podría... el que escribió el libro hacía algo a cada rato, lo llevaban a programas y él decía, habían 400 personas. Entonces le daban como 10 minutos para hablar con cada uno y después decía el nombre de cada uno en orden, de todos los que estaban sentados ahí. Entonces es, por ejemplo, cosas así que uno dice, pero ¿cómo? Es imaginándoselos haciendo tonteras, básicamente. Dice, ok, este tiene orejas grandes, entonces me lo imagino así, el nombre lo conecto con las orejas grandes, ya lo tengo. Así. Pero lo que estaba viendo es que él también pone como, usted puede hacer este toque
y se acuerda todos los números, usted después le dice a alguien, dígame tal número, o digamos, el punto es como que empieza a enseñar formas de aplicar eso a trucos de cartas y cosas así. Entonces decía, usted puede dejar a alguien en una casa y usted le dice a la audiencia, voy a llamar a esta persona y él va a saber el número en el que estoy pensando. Entonces lo que uno hace es convertir el número en un nombre, llama a la persona, le da el nombre, o sea, dice, Jones, ¿cómo está? Entonces la persona se da cuenta del número que le están pidiendo y le dice el número y toda la audiencia, ¡oh! Lee la mente. Entonces después dice, y si le piden que lo vuelva a hacer, usted diga que está muy cansado, la mente no le da más para más. Porque si lo vuelve a hacer se van a dar cuenta que hay algo que anda. Entonces él mismo dice, usted haga la actuación de que, uy, no, es que fue demasiado poder mental el que se me fue ahí. Y todo está arreglado por atrás. Entonces lo mismo hacen estos. Había un pastor que hicieron un documental de pastores así, ladrones, por ejemplo, uno que empezó desde niño y el hombre ya adulto todavía andaba predicando y lo filman y está después de la prédica, llega al hotel y toda la plata que le habían dado y la tira así en la cama y él, ay, vean, y la cámara ahí, y él diciendo, todo lo que me dan, ¿cómo voy a dejar de hacer esto? Que yo no sé qué. Viera que es sorprendente. Y otro que llegaba y era conocido porque supuestamente le hablaba, ¿verdad? A Dios, como dicen ellos. Y estaba el hombre, entonces decía, Fernando, que tiene un problema en la pierna derecha, en el dedo, y cosas así específicas. ¿Dónde está? Y Fernando decía, ¡oh, soy yo! ¡Me van a sanar hoy! Y era que los hombres entraban y llenaban papelitos con peticiones, las metían en una caja, por debajo sacaban las peticiones, se las llevaban, se las daban a la esposa se le ponía una cosa aquí al pastor y le decía, ok, el hombre Fernando está pidiendo por tal cosa, necesita tal. Entonces el hombre, ok, Fernando, escucho Fernando, todo el papel, sorprendente. Y eso de fijo, o sea, imagínense cuánto han avanzado con toda la tecnología. Eso es un ventríloco, porque está la esposa diciéndole, diga tal cosa. Bueno, dije esposa porque en ese caso era así, pero puede ser quien sea, ¿verdad? Entonces, decía, aquí, partieron de Obot y acamparon en Iyei Abarim, sobre la frontera este de Moab. Sobre la frontera este de Moab. Moab significa de su padre. Una vez más, ¿verdad? Obot, Abarim, que se parece a Abraham, quien atravesó Ibrí, y ahora van a Moab, de su padre. Dice aquí en Deuteronomio 2:9, Yahweh les prohibió a los israelíes guerrear contra Moab. Por eso, en lugar de atravesar dicho territorio, debieron pasarlo bordeando su frontera oriental. ¿Verdad? Porque eran descendientes de Lot, el sobrino de Abraham. Dice aquí, el río Zered, mencionado a continuación, desemboca en el extremo sudeste del Mar Muerto. Entonces, bueno, sí, como estaba diciendo, Obot y Yeha Abarim, Moab, se podría ver como espíritus de los muertos, como ruinas que pasaron de su padre, o de sus padres en este caso. Y dice, partieron de allí, de Yeha Abarim, y acamparon junto al río Zered, que dice aquí que desemboca sobre la ribera este del Mar Muerto, en su extremo sur. Estaban por todo el lado sur, bordeando, porque recuerdan que habían ido por donde entraron los espías, que fue por el sur. Entonces, partieron de allí y acamparon del otro lado del Arnón, que está en el desierto. Dice aquí un comentario, es decir, acamparon sobre el margen norte del río Arnón, que se halla al este del Mar Muerto, a la altura de la parte media del mismo. Zered significa riachuelo, básicamente. Qué raro, vamos a ver, dicen aquí también una raíz
no usada, que significa exuberante en crecimiento. Sí, esa es una buena. Torrente. Y Arnón, otro torrente. Pero es un, o sea, en este se refiere a velocidad. Como, sí, los rápidos, sí, exacto. Entonces el anterior, sí, como un río que se llena, y este como rápidos. Y vean qué curioso que el Zeret desemboca en la ribera del Mar Muerto. Y como hemos hablado, el mar en general representa el Seol. Pero entre todos los mares, el Mar Muerto queda perfecto. Pero el Mar Muerto es el principal mar que representa el Seol, porque nada puede vivir ahí de lo salado. Y ese río que se llena iba hasta el Mar Muerto. Entonces vean la conexión con las tierras por las que iban. Espíritus de los muertos, las ruinas de los que pasaron, donde adoraban muertos, de su padre, como los padres antepasados, porque en la Torah vemos esa palabra utilizada para muertos, Abod me refiero. Y después el río, que por significado no parece estar tan conectado, al menos según la concordancia, pero sí por el hecho de donde termina el río, que es en el Mar Muerto y representa el Seol, que está conectado entonces con Obot, Ahabarim, etc. Entonces hacia el Mar Muerto, como la gente que se llena de cosas materiales en la vida solo para terminar en el Seol, o la gente que por su pecado se acelera a ir al Seol, ¿verdad? Zered y Arnón, uno que va lleno y el otro que va rápido. También si vemos lleno como positivo, o sea, lo estoy diciendo todo negativo por el hecho que andaban por Obot y todo eso, pero en positivo sería, ¿verdad?, como el que va lleno de recompensa muere y recibe la recompensa en la otra vida, y el que va rápido se acelera a morir por, en este caso, repito, positivo y negativo, por el pecado, se acelera. Entonces dice: partieron de allí y acamparon del otro lado del Arnón, que está en el desierto. Pues el Arnón sale del territorio emorita. Y aquí me detengo un montón porque hay unos paréntesis grandísimos, entonces tengo que leerlos para ver si es necesario leerlos o no. Bueno, por si algo. Dice: o sea, el curso oriental del Arnón es el límite sur de una franja de territorio que los emoritas conquistaron de Moab. Que eso de hecho vamos a ver algo que hace alusión a eso más adelante. Los emoritas conquistaron de Moab una tierra, como está mencionando acá. Y Yahweh le había prohibido a Israel tomar la tierra de Moab. Pero como los emoritas tomaron una tierra de Moab, ahora eran los emoritas, entonces ahora sí se la podían quitar. Digamos, una vez que quedó en manos de otra gente, ahora sí tenemos derecho de tomarla. Pero si estaba en manos de Moab, por ser Moab familiar, y Yahweh ser bueno, nos dijo: no lo toquen, den la vuelta, rodéenlo. Igual que con Esaú, con Edom, que no podíamos tomar esa tierra, me refiero. Entonces dice: y por si algo, como decía, tanto, y qué particular, porque ahora que lo pienso tiene bastante más sentido. En los mapas que hay, el río Yardén, ¿verdad?, fue donde Yahushua fue inmerso, Jordán. Yardén significa el que desciende, viene de Yarad, que es el descendió. Entonces Yardén, el que desciende, porque desciende al Mar Muerto, que representa el Seol. Por eso cuando Yahushua fue inmerso, representa que iba a ir al Seol, que iba a morir y después resucitar cuando sale del agua. Cuando nosotros somos inmersos en agua, representa que estamos muriendo a lo que éramos antes y que nos levantamos como personas nuevas. Entonces, qué particular que al Mar Muerto llega el Yardén,
como los pocos que son, bueno, pocos y muchos que son inmersos en Yahushua, el Zered y el Arnón. O sea, 3 ríos terminan en el Mar Muerto. Se podría ver como, en cierta forma, como dije ahorita, pocos y muchos, o sea, los que tienen a Mashiach en el Yarden, porque fue inmerso ahí. Las naciones y los impíos. Zered y Arnón. Los impíos porque aceleran a través de sus pecados el ir al fuego, al Seol. Y las naciones se podría decir porque a través de su pecado o a través del hecho de no tener al espíritu, no tener lo espiritual, se enfocan tanto en este mundo que tratan de acumular todo lo que puedan en esta vida pensando que eso es lo que los va a llenar, por ende se llenan de cosas de este mundo, materiales. Entonces se podría ver el Yarden representando a los que tienen a Mashiach, el Zered como las naciones y el Arnón como los pecadores, así los más serios. Porque obviamente entre las naciones hay pecadores, pero estoy hablando de naciones que van a poder tener ahí algo misericordia. Entonces dice, pues el Arnón sale del territorio morita. El Arnón marca el límite de Moab, entre Moab y el Emorita. Entre Moab y el Emorita. Esa S, como dice aquí, campamento y a los milagros allí acontecidos. Esa S que aludirá cuando se cuente la historia de las guerras de Yahweh, los que les dio en el Yamsuf y en los valles de Arnón. Ok, aquí voy a explicar algunas cositas porque pusieron unos paréntesis para tratar de ayudar, pero más bien hace un enredo, me parece. Como lo dice ahí, lo dice bastante diferente. Por tanto, se dice en el libro de las batallas de Yahweh. Voy a leer este comentario aquí mejor, creo que es con los detalles. Amorreo, que viene de amar, amar en hebreo, que significa él habló. Entonces el emorita o el amorreo significa el que habla. Como he dicho, se conecta con Satanás que acusa, el que habla en contra. Y digo se conecta con Satanás porque el emorita era malo. Había que destruir. Dice, acerca de esto está escrito en la historia de las guerras de Yahweh. Dice, acerca de este campamento y los milagros que fueron hechos ahí. Y lo ponen así, será dicho en la historia de las guerras de Yahweh. Lo cual quiere decir, cuando hablen de los milagros que fueron hechos para nuestros antepasados, hablarán de el, bueno, aquí dicen del regalo, etcétera. Voy a leer un comentario aquí. Ok, sí, ya sé cuál es el punto. Uno de los puntos es que la palabra que utiliza en hebreo cuando ponen en el libro de las guerras de Yahweh es Besefer. Besefer. Sefer es libro, pergamino, pero también está conectado con contar. Por ende, digamos, porque normalmente un libro uno cuenta una historia. Entonces lo interpretan como no un libro físico donde está escrito algo, sino cuando cuenten las historias de Yahweh se va a mencionar esto también. Ahora, otra posibilidad sería que hubiese un libro por ahí que se perdió y que por eso esta fue la opinión a la que llegaron. La otra sería que hay un libro que se está grabando en el cielo y que después lo vamos a poder obtener. Las guerras de Yahweh contra los falsos Elohim, por ejemplo. Entonces aquí el punto al que también quiere llegar es que el que empiece a decir esto de repente parece indicar que Yahweh hizo ahí un milagro bastante grande, que no lo menciona tan claramente. Y más o menos se trata de deducir cuál fue el milagro a través de las palabras hebreas que aparecen, la forma en que Yahweh aquí explica. Voy a leer un poco más de los comentarios. Dice aquí, bueno, la palabra que aparece dice normalmente se traduce como por esta razón o por lo tanto. Introduce algo que resulta de algo que se mencionó anteriormente, pero aquí no tiene ese significado porque el verso que sigue habla de milagros que fueron hechos en el tiempo que se acampó en Arnón.
estos milagros no son un resultado directo del campamento. La escritura no puede estar diciéndonos que ellos acamparon en el otro lado del Arnón y por lo tanto esto será escrito en las historias de las guerras de Yahweh, haciendo alusión a milagros. Por lo tanto, esa palabra se debe entender como acerca de esto. Bueno, creo que mejor lo leo el hebreo porque aquí lo cambia muchísimo. Entonces dice, por cierto, dirán en el libro, porque tras de eso dirán, entonces se puede conectar con hablar. Dirán cuando cuenten las guerras de Yahweh y lo que nos dio o lo que dio en el Yamsuf y en los valles del Arnón. Entonces aquí de repente hay una alabanza en la cual se dice, se van a hablar de los milagros del mar de Juncos y de los milagros del valle de Arnón, pero sí sabemos el de mar de Juncos. Uno dice, ¿se acuerda del milagro de Arnón? O sea, el 99% de las personas del mundo van a decir, está hablando este. Y ahí se habla de que los emoritas, y me estoy adelantando un poco, pero hoy nada voy a decir el milagro y ahorita leo un poco más. Los emoritas se habían reunido para pelear contra Israel. O sea, y esto va a sonar un milagro muy fuerte, pero es parte de lo que se dice que en esa parte del desierto, las montañas, digamos, básicamente una montaña tenía un montón de grietas y la otra tenía un montón de protuberancias. Los emoritas se metieron en las cuevas y dijeron, apenas los veamos ir, cuando estén indefensos salimos a atacarlos. Pero se dice que Yahweh, dicen los judíos, hizo un temblor o hizo que la montaña de este lado se moviera y las protuberancias entraron en los huecos y las cavernas. Entonces las personas que estaban aquí escondidas fueron estripadas y la sangre de ellos corrió por la montaña y era un río de sangre que ellos vieron, que llegó de hecho al pozo que habían acabado de volver a recibir. Entonces se dice que vieron el montón de sangre y dijeron, uy, aquí Yahweh nos acaba de salvar de un ataque inmenso. A eso es a lo que se refieren aquí los judíos. Ya voy a leer más para mostrar el porqué, al menos. De hecho, vea qué particular, eso que menciona el hermano, porque ahí le encontré otra conexión con lo que mencionó y ahora me dice más si quiere. Pero vean qué particular, que salen de Egipto y Yahweh abre el mar. Están por entrar a la tierra y Yahweh cierra la tierra. Abre agua, cierra tierra. En el sentido de como un contraste, me refiero a todo lo contrario. Agua y tierra, contrarios. Y abrió el mar, en este caso cerró montañas. Para que las cavernas fueran, los que estaban en las cavernas fueran muertos por las partes de la otra montaña que habrían entrado ahí. Entonces, a pesar de que esto es algo que no se dice literalmente en la escritura, pero se cree en el judaísmo, es muy particular esa conexión porque es como el segundo éxodo, en el cual se podría decir, sí, mueren los muchos, y la sangre va a ser, ¿se acuerda que llega hasta los frenos de los caballos? La sangre del lagar de la ira en Apocalipsis 14. Perdón, sí, 14. Entonces, sí, muy particular. Y al puro final, dos milagros bastante grandes. Y como dijo Yahweh, que, bueno, lo dicen los profetas, que ya no se va a decir, ¿se acuerdan cuando nos sacó de Egipto? Sino que se va a decir, ¿se acuerdan cuando nos sacó de todas las tierras donde nos había echado? O sea, el segundo éxodo va a ser más sorprendente que el primero. Y aquí, cuando están llegando a este momento, dicen, por eso se va a decir entre los milagros. Como si esto hubiese sido algo bastante grande. Leo un poco más. Aquí es el punto, en el verso que sigue. Lo leo de aquí, vamos a ver, espero no se enrede mucho la forma que está escrito. Entonces Israel, me devuelvo. ¿Cuál era el verso? 14. Por eso, cuando se cuente la historia de las guerras de Yahweh, se dirá, los que les dio en el Yamsuf, en el Suf, y en los valles del Arnón. Entonces dio milagros en el Yamsuf, que todos lo sabemos, y en los valles del Arnón. Aquí ponen un paréntesis. ¿Y cuáles fueron esos milagros? Sigue el verso 15 diciendo, la corriente de los torrentes que corre por la región de Ar, sobre el límite de Moab.
la corriente de los torrentes. Entonces ahí dicen que esos torrentes eran de sangre, que ese habría sido el milagro que hizo descender la sangre de los enemigos como torrentes, como un río. Dice, y de allí hacia Beer, de allí hacia Beer. Recuerdan que Beer es pozo. Entonces lo interpretan como que desde los montes que se unieron salió ese río y llegó hasta el pozo de donde de agua que ellos tenían, que habían cavado. Espero no se haya mezclado. Entonces decía, la corriente de los torrentes, aquí ponen en paréntesis, la sangre de los moabitas, que querían exterminar a Israel. Recuerdan que bueno, repito, Yahweh le dijo a los israelitas, no tomen la tierra de Moab. Y Israel los respeta, pero los moabitas quisieron ir a matarlos. Y Yahweh los habría protegido porque trataron de hacerlo sin que ellos se dieran cuenta. Por eso fue el milagro que dijeron, miren la sangre de todos. Dice aquí, en los valles de Arnón. Así como se habla de los milagros del mar de juncos, o el mar rojo, así también hay milagros para hablar del valle de Arnón, porque aquí también se hicieron grandes milagros. ¿Y cuáles son los milagros? Lo que sigue. El torrente de los valles. El verso significa que el torrente de los valles se refiere a la sangre de los... Ve que curioso. Aquí ponen los amoritas, por eso yo había mencionado que eran los amoritas. Aquí ponen que fueron los moabitas. Sí, aquí dice, la corriente de los torrentes que corre por la región de Ar sobre el límite de Moab. Sí, el punto es que era tierra, o sea, es que la tierra de Moab era más grande y el amorita tomó parte de Moab. Y ahora Israel iba a tomar esa parte, porque ahora sí tenían derecho a tomarla. Estos querían defenderse y Yahweh los destruye. Por eso serían amoritas en tierra de Moab. Pero aquí en el paréntesis sí pusieron que fue a los de Moab, o sea, la sangre de Moab, por si alguna vez escuchan que es Moab o amorita. Este dice Morita, Rashi, y este que normalmente usan a Rashi está diciendo Moab. Entonces dice, la sangre de los amoritas fue derramada ahí, porque ellos estaban escondidos ahí, porque las montañas ahí son muy altas y el valle es muy profundo y angosto y las montañas están muy cerca la una de la otra. Una persona puede estar en una montaña de un lado y hablar con su amigo en la otra montaña del otro lado. Así de cerca están. El camino por el cual los israelitas iban pasando atraviesa este valle. Los amoritas dijeron, cuando Israel entre al valle para pasar, entonces saldremos de las cavernas que están en las montañas sobre ellos y los mataremos a todos con flechas y les tiraremos piedras con catapultas. Esos huecos o cuevas en las cuales los amoritas se escondieron estaban en la montaña del lado moabita, y en la montaña del lado amorita hay unas proyecciones que se parecen a cuernos o a pechos de mujer, que están completamente opuestos a los huecos, que en realidad, o sea, pensándolo así, también se podría ver como que era una piedra sola que eventualmente, entonces después Yahweh hizo clip y los estripó. Entonces dice, en la montaña de los amoritas hay, en el opuesto a los huecos, proyecciones similares a cuernos o pechos que salen hacia afuera. Una vez que Israel pasó a través del valle, la montaña de la tierra de Israel, o sea, de los amoritas, que eventualmente sería de Israel, empezó a temblar, y como una esclava que se acerca a saludar a su ama, se acercó al lado de la montaña de Moab,
y esas protuberancias entraron en las cuevas, en los huecos, y mataron a los amoritas. Y este es el significado de lo que está por decir, si no me equivoco, a continuación, cuando menciona Ar, que corre por la región de Ar. Ajá. Es que la palabra que ponen aquí como que corre por la región de Ar se podría traducir como que se desvió o movió para habitar en Ar. Entonces de ahí toman que se está refiriendo a la montaña que se movió para acercarse a Ar. A eso, o sea, así lo interpretan. Dice, y este es el significado de y se movió para habitar en Ar, que la montaña se movió de su locación y se acercó al lado de Moab y se unió a sí misma, a ella. Y esto es lo que significa al decir y se recostó en contra de la frontera de Moab, lo que traducen aquí sobre el límite de Moab, sobre el límite de Moab. Por eso ponen se acostó, por la palabra que aparece es como que estaba encima, o sea que la montaña se movió y se puso encima de la otra, tapando esos huecos y matando a los amoritas. Eso es básicamente la forma en que interpretan estas palabras, que se podría decir que es hebreo oscuro, usando las palabras del hermano. Y por eso hay varias traducciones y demás. Pero uno de los puntos y razones, bueno, se las menciono porque es información importante acerca del verso, pero también porque empiezan a decir esto de repente y no hay, o sea, no hay un milagro específico. Por ende se puede decir que hay que buscar el milagro a través de la forma que está escrito, y esto es a lo que llegaron los judíos interpretando cada palabra de estos versos. Y algo muy particular aquí, de hecho, es lo que viene, que empiezan a cantar una canción. Recuerdan en Éxodo 15, después de pasar el mar de juncos, cantaron una canción. Ahora están pasando las montañas que se unieron y cantan una canción, como primero y segundo Éxodo. En el segundo Éxodo vemos que en Apocalipsis 15 los escogidos cantan la canción de Moshe y del Cordero sobre el firmamento. O sea, una vez que pasan el firmamento, que es como un mar de vidrio, dice la escritura, una vez que pasan el firmamento cantan la canción, porque ahí es donde ya se cumplió el Éxodo. Entonces, aquí están por cantar una canción. Israel no cantaba canciones solo porque así. Obviamente cantaban para alabar a Yahweh eventualmente, pero en estos eventos que vemos en la escritura, cantaban cuando Yahweh hacía un milagro gigante. Hacía Yahweh un milagro gigante, como abrió el mar de juncos, destruyó a los egipcios, y dijeron, cantemos, gente, hay que alabar a Yahweh. Lo sorprendente es que no practicaron la canción. Empezaron a cantar todos por la inspiración de la Ruach HaKodesh, y todos decían las mismas palabras, todos improvisando la misma canción. Imagínese usted, primero los hombres, después las mujeres. Lo particular es que cuando canta Moshe dice, cantaré yo a Yahweh, porque de estima se ha cubierto, etcétera, etcétera. En el mar echó a los señores. Cantaré yo a Yahweh. Pero cuando llega Miriam dice, cantad a Yahweh. ¿Cuál es la diferencia? La conjugación. Moshe lo dice en futuro, profetizando que tendría que volver Yahweh a sacar al pueblo de un Egipto espiritual. Y por ende el testigo como Moshe cantaría en futuro, cantaré yo a Yahweh. Miriam por ende cantó para ese momento, por eso dijo en presente, cantad. Y Moshe estaba profetizando para la canción de Moshe y del Cordero de Apocalipsis 15. ¿Estamos? Entonces cantan una canción cuando es algo importantísimo. Llega este momento y cantan una canción, o sea, algo importantísimo tuvo que pasar. Muy buen punto, porque aquí cantan una canción. Moshe sí anda para cantar, no anda ni Miriam ni Aarón, ya anda solito, pues. Entonces anda Moshe y cantan una canción. Aquí no está Miriam para cantar, por ende se confirma lo que acabo de decir. En el mar de juncos cantó Miriam y dijo en presente, cantad. Moshe dijo, cantaré, y ahora está aquí cantando, representando el segundo Éxodo. Espero esté claro. La forma en que lo explican los judíos es como que ellos se dieron cuenta del milagro cuando ya venía la sangre.
como lo pone el hermano, podría ser, se dieron cuenta, se asustaron, pidieron al Padre y sucedió el milagro. Con eso me refiero, lo que dice el hermano es, tal vez tuvieron fe. Pues sí, también se podría decir, eran hombres de fe y por eso Yahweh hizo el milagro sin que lo tuvieran que pedir. Se podría decir, porque eran hijos de Abraham. Y que el punto ahí es que Yahushua dijo que si tienes fe como una semilla de mostaza, le dirás a esta montaña, muévese, y se moverá. Le podrás decir a una montaña que se mueva y se eche en el mar y lo va a hacer. Y aquí se movió, según los judíos, literalmente una montaña. Entonces se podría hasta ver como Yahushua utilizando algo de la historia para decirnos, con la fe usted puede mover montañas, el pueblo lo hizo en el Arnón. Está claro, muy interesante, porque obviamente siempre se interpreta como mover montañas espirituales, como la guerra espiritual, los gigantes espirituales, etc. Pero toda palabra de Yahushua es verdad. Por eso, por ejemplo, utilizaba parábolas. El sembrador, esto, para enseñarnos lo espiritual. Pero es cierto que el sembrador, esto. Por ende, mi punto es, si él nos dice que con fe se puede mover una montaña, yo lo creo. Ahora, si no se mueve es porque falta fe, esa es la única razón. Entonces, uno puede mover una montaña. Digamos, uno dice, en el nombre de Yahushua que esa montaña se mueva. Y de repente, el gobierno empieza a hacer una calle y tiene que quitar la montaña. Y ¡wow! Por ejemplo, se movió. ¿Que usted la quería ver caminando? Ah, no, tampoco así. Otra forma de verlo sería como que se dieron cuenta de que estaban los enemigos escondidos y en ese momento oraron y se dio. Ahora, también lo otro es que recuerden que cuando Moshe estaba orando para que pasaran el mar, Yahweh le dice, ya, deje de orar y vaya. O sea, hay momentos para orar largo y momentos para orar corto, rápido, para actuar. Entonces, Yahweh le dice, ya, vaya. Y como hemos hablado según el judaísmo, el pueblo, o sea, no sabía lo que iba a pasar. Ellos nada más empezaron a entrar al mar. Y ya cuando estaban entrando y ya estaban por aquí, se empezó a separar. Entonces, vendría siendo algo similar en el sentido de que Yahweh sabe que tienen fe como para seguir adelante. Entonces abre el mar, porque el reino lo arrebatan los valientes, los violentos, y ellos fueron violentos. Entraron al mar y dijeron, esto se abre porque se abre. Y se abrió. De hecho, o sea, es el mismo capítulo, imagínense, inmediatamente después de que la serpiente es puesta en el asta, sucede este gran milagro que representa el segundo éxodo, como diciendo, tenía que morir Yahushua el Cordero para que se dé el segundo éxodo. Y vean qué particular, porque ¿qué fue lo que sucedió en el primer éxodo? Antitos, mataron un cordero en Egipto. ¿Qué pasó aquí en este que representa el segundo éxodo? Subieron la serpiente en un asta. La conexión de la muerte del cordero para poder salir del mundo. Los emoritas se pueden ver como los acusadores, como la gente del mundo, que, ¿verdad?, que curiosamente son los que dicen, no hay que juzgar, pero es lo primero que hacen, y por apariencias, o sea, mal. Entonces, los emoritas como acusadores, como las naciones, los que no creen, o dicen creer, pero están en contra de uno, lo cual no tiene ninguna lógica, porque si uno sigue toda la escritura, ¿por qué se enojan con uno? Se enojan porque uno les revela que lo que ellos siguen no es lo correcto, y no quieren investigarlo como para darse cuenta, prefieren enojarse. Entonces, los emoritas como acusadores, que fueron aquí los que fueron estripados por esas dos montañas, se metieron en las cuevas, y Yahweh hizo que la otra montaña los cubriera y los estripara. Como vemos en el sexto sello, que es el inicio del milenio, en el cual los líderes, los capitanes, los libres y esclavos se van a meter en las cuevas y en las cavernas y debajo de las rocas y le van a decir a las montañas, cúbrenos de la ira de Yahweh, porque ya ha venido el día de su ira. Entonces, metidos en las cavernas pidiendo que los estripen, básicamente. Entonces decía, y se unió a él, a la parte de Moab, y esto es a lo que se refiere con y se recostó en contra de la frontera de Moab. Dice, Israel pasó a través de las alturas de la montaña y no estaban conscientes de estos milagros, pero a través del pozo que entró en la escena de los milagros, ponen acá,
O sea, que fue a través del pozo que se lograron dar cuenta del milagro, cuando la sangre llegó hasta ahí. Dice, y de ahí al pozo, del torrente vino al pozo. ¿Cómo? El apartado Yahweh dijo, ¿quién le hará saber a mis hijos acerca de estos milagros? El proverbio dice, si le has dado pan a un niño, infórmaselo a su madre. ¿Verdad? Como yo lo entendería, o sea, ya voy a explicar a qué se refiere específicamente, pero yo lo entendería desde mi punto de vista, sería como la mamá tiene todo el derecho y necesita saber si el niño ya comió y si usted le dio algo, porque uno nunca sabe, desde después es alérgico hasta ya comió, no tengo que darle otra vez, o eso no lo come mi chiquito, ¿por qué le da nada? O sea lo que sea, pero esto lo interpretan como todo lo contrario a que lo que haga su mano derecha no lo sepa la izquierda. Lo hacen como para que se dé un crédito, se tiene que informar. Entonces se está tomando este proverbio como diciendo que Yahweh hizo que la sangre llegara hasta el pozo para que ellos pudieran darse cuenta del milagro y por ende alabarlo. ¿Estamos? Básicamente ese es el punto del proverbio. Dice, después de esto, Israel atravesó de montaña a montaña. O más bien, después de que Israel pasó de montaña a montaña, las montañas volvieron a sus lugares. Y el pozo descendió al valle y sacó de ahí la sangre de los que habían sido muertos, brazos y extremidades, y los llevó alrededor del campamento. Y Israel los vio y cantó la canción para dar alabanza por el milagro. Ahora, la razón por la que es posible es porque recuerdan cuando Israel pasó el mar de juncos, después vieron los cuerpos de los egipcios. Entonces, similar. Aquí pasan y según esto empezó a salir la sangre, y no solo sangre, cuerpos, brazos, piernas. Decían, pero ¿qué es esta cuestión? Entonces, así se habrían dado cuenta según el judaísmo. Dice aquí, la historia de las guerras de Yahweh se refiere a la transmisión oral de las proezas de Yahweh. Entonces, y de allí hacia Beer, ese fue el manantial sobre el que Yahweh le dijera a Moshe, junta al pueblo y les daré agua. Junta al pueblo y les daré agua. Y como sabemos, la última vez que le dijo eso fue cuando sucedió lo de la piedra que golpeó, por la cual él no pudo entrar, y que representa la muerte del último, como la primer piedra que golpeó al inicio de los 40 años, y que eso sí se lo había hecho Yahweh, que representa al primero. Entonces, sabemos Yahushua es la roca, es el pozo que lo seguía, como dice Pablo. Entonces, ahora se podría ver como una de dos. Yahushua, a través de su sacrificio, a través de su muerte, es que nosotros obtenemos el triunfo, porque somos más que vencedores en Yahushua HaMashiach. ¿En qué? En la guerra espiritual en la que estamos, como dice Efesios. Entonces el pozo fue el que les informó de que habían ganado la guerra sin haber peleado, porque de él salió la sangre, como de Yahushua salió la sangre para pagar por las naciones, por el mundo entero me refiero, pero naciones, para que se entienda el punto de que aquí habíamos dicho que el emorita representaba a las naciones. Entonces sale la sangre del emorita, del pozo, como salió la sangre de Yahushua para pagar por los emoritas que se arrepientan, o sea, por las naciones. También se puede decir, si el emorita es el que habla, como sabemos Yahushua es el predicador, el pastor, el maestro, la palabra. De hecho, Dabar es sinónimo de amar en hebreo. Dabar es palabra, amar es él habló. Dibeir es también como él habló, solo que una traducción literal, como les he dicho, es él palabrió, por usar el verbo dabar. Entonces, dabar y amar son muy similares, de hecho terminan igual. Entonces, mi punto es, dabar es palabra de Yahushua. En ese caso se conectaría con la palabra amar de Emorí.
y por ende también interesante que sale sangre del pozo que salía agua, ahora sale sangre, así como de Yahushua salió agua y después sangre, bueno, junta, pero se menciona agua y sangre, por ende como separó las aguas, aquí unió la tierra y salió sangre. Sí, como dije, sí, por ser al final representaría el sacrificio del último principalmente, pero el hecho de que se unió la sangre y el agua en ese momento se puede ver, bueno, como la unión del primero y el último, pero también se puede ver como el hecho de que salió agua y sangre separada de Mashiach. O también a través de el sacrificio de Mashiach se termina dando juicio en contra de los impíos, de los acusadores. Entonces por el agua de Mashiach, o el agua que es Yahushua la vida, se derrama la sangre de los que le rechazaron, ¿verdad? Los dos testigos en Apocalipsis 11 tienen el poder de cambiar el agua en sangre, así como hizo Moshe y Aarón en Egipto. Entonces tienen el poder de cambiar agua en sangre, y aquí vemos que el agua del pozo se convirtió en sangre. Entonces varias conexiones con la muerte de los dos testigos interesantes. Ajá, exacto, son eximidos para que no mueran al haber bebido del agua de vida. Estos, como en este caso, como los muchos que por no aceptar el agua se convirtieron en sangre, o tuvieron que derramar su sangre. Entonces, ese fue el manantial sobre el que Yahweh le dijera a Moshe: junta al pueblo y les daré agua. Entonces, en hebreo ahí ese 16 dice, vean cómo dice, Esof et Haam, reúne al pueblo. Esof et Haam. Esof tiene como misma raíz que Asaf, que es la raíz de Yosef, que es el antepasado del último. Es el último el que viene a reunir al pueblo, los 144,000 a través de su prédica. Y Yosef, Asaf, reúne al pueblo. ¿Para qué? Para darles el agua, como el último les da a Mashiach, testimonio de Yahushua. Entonces dice, Esof et Haam ve'edna lahem maim, y les daré a ellos aguas. El último reúne al pueblo y Yahweh les da las aguas, porque ya lo hizo hace 2000 años, Yahushua. Dice el 17, entonces Israel entonó este cántico: asciende manantial, anúncialo. Entonces ahí ya uno, que ya hemos hablado toda la historia anterior, parece tener sentido con esta canción, porque si no uno diría, ¿qué está anunciando el manantial? No nos han avisado nada como para saber qué anuncia, pero es particular que Yahushua es el manantial de agua vida, y es a través de él que viene el anuncio. ¿Qué es el anuncio? Las buenas nuevas, las besorá, las buenas nuevas de que somos salvos a través de la sangre que él derramó. Aquí se anunció que por esa sangre el pueblo fue salvo. Vieron la sangre y dijeron, uy, nos salvamos de algo. Por la sangre del cordero somos salvos. Y esto se menciona después de que la serpiente fue puesta sobre el asta. Sí, bueno, se puede conectar. Vuelvo a lo mismo de que ahí está Moshe. Entonces es como si el último estuviera cantando que le den honor a Yahushua. Pero viéndolo así como decís, sería conectado con lo que dijo Fabián. Una vez que el agua y la sangre se unieron, ahora sí es primero y último que anuncia al mundo entero el triunfo. Porque el último viene vestido de rojo, ¿verdad? Entonces como sangre. Entonces, dice, entonces Israel entonó este cántico: asciende manantial, anúncialo. En hebreo dice, Az Yashir Israel. Entonces cantó Israel et Hashirah, el cántico. El cántico y dice, Ali Be'er Enu La. Entonces, asciende pozo, anúncialo o respóndelo. Entonces, Ali Be'er, asciende manantial, anúncialo. Manantial que cavaron príncipes, que los nobles del pueblo excavaron. Aquí se interpreta como, hay varias interpretaciones, varias opiniones, que príncipe se refiere a los líderes, pero se interpreta principalmente, la opinión es que los príncipes son Moshe y Aarón, que le dieron la orden a los legisladores, o sea, como que Moshe y Aarón dijeron vayan y cávenlo, y fueron y lo cavaron.
Dice, manantial que cavaron príncipes, que los nobles del pueblo excavaron. Aquí ponen así, del legislador con sus bastones, un regalo del desierto. En hebreo rápidamente, Be'er Jafarúa. Vean qué curioso. Jafarúa, la F es la misma, es la P. A veces se pronuncia como F, a veces se pronuncia como P. La misma letra, solo que por decirlo así, cuando es pronunciación suave es F, cuando es pronunciación fuerte es P. Entonces, si es la misma letra, pero si pusiéramos la otra pronunciación de la letra sería Japerúa. Ahí en medio está Perú, no el país, que tiene como raíz peor, o la misma raíz de peor, la abertura, hueco. Entonces abrieron el hueco, abrieron un hueco. Pozo que abrieron o que cavaron príncipes, Sarim. Particularmente los dos testigos, el testigo como es llamado Sar en Apocalipsis, en Daniel 12. Por ende Sarim se conecta también con los dos testigos. Dice Karua Nidibei Ha'am, cavaron los príncipes del pueblo, príncipes. Dice con mandato. Con mandato, básicamente del legislador. Ok, más bien ese donde dije mandato, más bien es el que manda. Que dice Hokeik. Entonces la persona que da los estatutos. Dice con sus bastones. Y del desierto un regalo. Y del desierto un regalo. Solo el hecho de que Yahweh nos regaló la Torá en el desierto, eso sería suficiente milagro para decir en el desierto un regalo. Pero el que lo esté diciendo aquí parece indicar que se refiere al milagro de aquí. En este tiempo me refiero. Ahora, curiosamente, cuando Yahweh dio la Torá, se le llama en hebreo Matan Torá. Matan Torá. Y aquí dice Umimidbar Mataná. Un regalo. Mataná. Por eso Matidyahu es el regalo de Yahweh. Y del desierto un regalo. Se está refiriendo al regalo del milagro. De que del pozo se dieron cuenta que los habían salvado el Todopoderoso. Ese habría sido el milagro. También particular que Yahweh habla del último. Yahushua es a quien buscáis vosotros. En Malaquías 3. El último es a quien deseáis vosotros. Igual Malaquías 3. Entonces, una cosa es buscar algo que uno necesita, como perdón de pecados, y otra cosa es desear algo que uno simplemente quiere, ¿verdad? Entonces uno normalmente, digamos, es muy común que un regalo no sea algo que uno necesite, sea algo que tal vez uno quería, por ahí lo dijo, y alguien lo escuchó. Normalmente, digo yo, o sea, sería buenísimo que uno le regalen algo que uno necesite, pero normalmente la gente busca regalar cosas por sorpresa, entonces no sabe qué es lo que la persona necesita. Dice, le voy a regalar esto, yo creo que le gusta, ¿verdad? Mi punto es, Yahushua trajo lo que necesitamos, el último trae lo que nos va a gustar. ¿Sí me explico? Yahushua trajo todo lo que necesitábamos, el perdón de pecados. El último trae la explicación, pero por decirlo así, eso es un regalo, porque ya se nos dio la información, entenderlo es otra cosa. ¿Sí me explico? Es como al esclavo se le dice qué es lo que tiene que hacer, ya sabe. Ahora, el decirle por qué es un regalo, porque se le está elevando de posición. Ya no es esclavo, es amigo, como Yahushua mismo nos dijo. Entonces, una ofrenda de sacrificio. Ok. Como, por un lado, ¿verdad? Hebreos 13:15, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Pero también con lo que hablábamos, como el último viene a ser sacrificado para que se convierta en un regalo, lo que hace. Entonces, y del desierto un regalo. El regalo fue al valle y del valle ascendió. Así lo ponen acá.
El regalo fue al valle y del valle ascendió a alturas. Perdón. El regalo fue al valle y del valle ascendió a las alturas. Ponen unos paréntesis en medio, lo cual hace que se lea así. El regalo, o sea, el manantial que milagrosamente se trasladaba con los israelitas, fue al valle y del valle ascendió con ellos a las alturas. El 19 en hebreo. Y del regalo, sí, yo creo que aquí de hecho, sí, buen punto. Nahaliel, eso se debe a que algunos interpretan eso como un lugar específico o el nombre de un lugar, pero aquí lo interpretan como hacia el valle, porque él es poderoso, pero él también es hacia. Nahal es valle, entonces al decir Nahaliel lo interpretan como hacia el valle, pero algunos lo interpretan como el valle del poderoso. ¿Está claro? Porque ambos escribirán igual. Entonces, al verlo como hacia el valle, interpretan que el regalo fue hacia el valle. Y del valle a las alturas. Umimataná Nahaliel, Uminahaliel Bamot. Ahora, qué interesante, porque Yahushua vino al mundo, que es un desierto, porque no había agua de vida. Fue muerto para convertirse, en este caso, en un regalo que nos da el perdón de pecados, por decirlo así. Y fue llevado a las alturas. Del valle que estaba en sequía, al cual le trajo agua, ascendió a Bamot, que son las alturas. Entonces, también había un lugar que se llamaba Baal Bamot, entonces por eso algunos lo interpretarían como un lugar, las alturas de Baal, del Señor, o altares. Entonces lo interpretan como el regalo fue al valle y del valle ascendió a las alturas. En este caso, bueno, y como veníamos hablando, ¿verdad? Mencioné al último como el regalo por el hecho de que es el deseado. En este caso sería, ¿verdad? El último vino a la tierra y de la tierra ascendió. La muerte y resurrección vemos, después ascienden los dos testigos en una nube. Curiosamente, recuerdan que cuando los dos testigos mueren, ¿qué hacen las naciones? Se dan regalos unos a otros. Entonces los dos testigos están relacionados con regalos. Regalos de sacrificio principalmente. Sí, exacto, lo que decía ahí. Regalos de sacrificio. Van a darse regalos una vez que sacrifiquen a los dos testigos. Y de las alturas descendió al valle en el campo de Moab. Y de las alturas descendió al valle en el campo de Moab. Que eso es, o sea, como diciendo que el pueblo iba por el desierto, ascendió para ir por arriba de las montañas y ahí iba el pozo para arriba también. Descendieron y ahí venía el pozo también. Lo cual es sorprendente, pero recuerden que el mismo Pablo lo dice. O sea, está en el nuevo pacto también eso de que el pozo nos seguía. Como he dicho, también considero que hay una posibilidad de que una vez que llegaban a un lugar y acampaban, abrían un hueco y ahí estaba ese mismo pozo, o sea, el agua que corría por debajo subterráneamente. Pero el hecho de que Pablo lo menciona en el nuevo pacto parecería indicar que es algo milagroso, era algo más que eso, porque eso no parecería tan milagroso, simplemente, uy, qué guau, por todo lado de agua aquí. No podrían, decir específicamente que fue un milagro de Yahweh, aunque así lo fuese. Exacto, sí, no era como, uy, qué suerte la de Abraham. Qué bendición la de Abraham, que esa es la diferencia entre, uy, qué guava, es simplemente buena mano. ¿Le quedó rica la comida? No, es que sabe cocinar. Entonces sí, buen punto. El agua siempre seguía a Abraham y a sus descendientes. Entonces ahí lo vemos con el pueblo entero, ¿cómo no los iba a seguir? Siendo también como diciendo, ¿verdad?, que la bendición nos persigue. Bendito Yahweh. Y también, ¿verdad?, la importancia del agua, que lo repito siempre, ¿verdad?, quedarse un día sin agua, suficiente para darse cuenta cuánto la necesita. Y eso es Yahushua, un pozo que nos sigue. Digamos, dice que bendito Yahweh, aquí hemos leído un capítulo varias veces, un capítulo X, y cada vez salen más cosas. Y si seguimos van a salir más cosas. Tal vez un día se me olvidó una cosa, otra vez me la recordé. Pero no solo eso, una vez no sabía algo, la otra cosa aprendí otra. Y hasta en el mismo día salen cosas nuevas a través de comentarios y demás. Entonces,
Dice, y de las alturas descendió al valle en el campo de Moab, la cima de las alturas que dominan el Yeshimón. Aquí el 20, y de las alturas descendió al campo de Moab, o al campo de su padre, se podría decir. En el caso de lo que venía diciendo, los dos testigos ascienden. Digamos, el testigo con Moshe asciende a las alturas y después desciende. ¿Para qué? Para recoger a los que son de su padre. Dice, en el campo, bueno, y de las alturas descendió al campo de Moab, cabeza de las cúspides, que dominan el rostro de Yeshimón. Entonces, Yeshimón, estas tres letras se pronuncian Yeshai. Ese es el papá de David. Y se acuerda que empezamos la historia con Isaías 11, que saldrá una vara del tronco de Yeshai, y de la raíz de Yeshai, que será puesta por pendón a las naciones y será buscada por las gentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de Yeshai viene el man. Y no me refiero pachucamente al hombre, me refiero al maná. El maná de Yeshai. Yahushua es el pan de vida, el lejem de vida, el maná, el lejem celestial, que vino a la tierra. Y vino como descendiente de Yeshai, curiosamente, en la carne. Y Yeshimón. Entonces, esto sería separado, maná, y esto sería Yeshai. También se puede ver como quien posee el maná. O sea, quien posee el alimento celestial. Porque Yeshai significa el que posee o el acaudalado. Entonces, el que posee o el que tiene el maná. Ahí terminaron, o está la canción, ¿verdad? Eso es el final de la canción. Ante el rostro del maná descendiente de Yeshai, a quien le pertenece el lejem de vida, o la comida espiritual. Y qué curioso, porque vean que había dicho el pozo que subió y después descendió a Moab hasta Yeshimón, como el último. También, o sea, por si algo esto que estoy por decir se cumple con ambos, que también se puede ver la representación ahí cuando el agua y la sangre se hicieron uno. Entonces, por lo básico con el último, por el hecho de los dos testigos, los matan, se dan regalos, se convierte en un regalo su muerte para los pocos, incluso para los muchos, parte. Los resucita Yahweh, hay un temblor, se dio un temblor aquí. Ascienden al cielo, dice el pozo que ascendió, y después de las alturas descendió a los de su padre, a Moab. O sea, desciende en la séptima trompeta para recoger a los pocos. ¿Y a dónde los lleva? Al lugar preparado. ¿Para qué? Para sustentarlos por 1260 días con comida, el maná. Entonces baja por los de su padre, porque él tiene el maná para sustentarlos por las 1260 días de las plagas postreras, confirmando que representa el segundo éxodo, porque salieron de Egipto y les dio maná. Aquí pasan estas montañas y hay una palabra que representa el que tiene el maná. Donde estén, porque primero huyen a las montañas, están ahí por 7 días, todo parece indicar, al 8º día, por si algo, imagínense que es en la noche, ¿verdad? Porque no van a estar esperando a las 6 de la mañana. Y ¿verdad? Después ya a las 7 no creí, me devuelvo. Qué bueno que es cerrado. Entonces, ¿verdad? Hay que esperar hasta la noche, porque eso fue lo que les pasó a los israelitas y se pusieron a hacer el becerro de oro. Esperaban a Moshe antes. Entonces, 7 días en las montañas, en diferentes lugares del mundo. Y Yahweh los recoge, los reúne en las nubes y los lleva al lugar preparado. La cuestión es, ¿dónde está ese lugar preparado? Hay varias opiniones. Está en esta tierra, en el cielo, otros que está en Petra.